Porque tú eres tan bueno. Me gustaba la fiesta, hermano, pues. Entonces, pues se me hizo fácil, con hidrocefalia y con un tumor en la cabeza. Nos puso a toda la iglesia Tabernáculo de Vida a orar por usted. Desde ese día para acá, hermano, soy otra persona, soy diferente. Gloria a Dios. Hey, Dios les bendiga, estamos en un episodio más de su podcast de vida y bueno, estamos contentos de estar una vez más pues transmitiendo vida a través de esta cámara. Y póngase cómodo, póngase a gusto en su casa, en su sillón, donde esté, donde vaya a ver este episodio, porque hoy tenemos un testimonio más de poder, un testimonio más acerca de lo que Dios hace a través de la vida de las personas. Y bueno, hoy tenemos una invitada más en este episodio y es pues nuestra hermana Cristina Martínez Tovar, una hermana de aquí de la iglesia de Tabernáculo de Vida, una hermana con un testimonio poderoso, impactante. Pero bueno, dejemos que ella pues se presente a ustedes. Y pues hermana Cristina, bienvenida. Preséntese, hermana Cristina. Amén. Dios los bendiga en esta tarde. Mi nombre es Cristina Martínez Tovar, hermano. Pues soy de la iglesia Tabernáculo de Vida de Ramos Arizpe, Coahuila. Amén. La hermana Cristina, si ustedes pueden notar, pues batalla un poco debido a algunas series de pues episodios que ella pasó, algún testimonio que ella tiene, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, póngale toda la atención a este episodio, véalo hasta el final y va a ver que Dios va a tocar su vida. Entonces, pues vamos a entrar a tema. Amén. Entonces, hermana Cristina, ¿cuántos años tiene usted en el camino del Señor, hermana Cristina? Pues yo tengo 13 años, hermano, en el camino de Dios, pero pues me retiré, hubo pues un retiro, ¿verdad? No completamente, pero iba y venía. Entonces, que me afirmé en el camino, tengo 5 años afirmada en el camino. Ajá. Pero pues de Dios son los tiempos. Amén. De Dios son los tiempos y pues aquí estamos, hermanos, ruyéndole al Señor. Qué bueno, hermana, y gracias por acompañarnos hoy. Hermana Cristina me dice 13 años, 5 años ya afirmada. Pero hermana, antes de entrar a su testimonio, a su testimonio que pues hace un poco de tiempo que acaba de pasar, ¿quién era Cristina Martínez Tovar antes de ser bautizada, hermana? Ay, hermano, pues era una persona, en sí era muy mala, hermano, porque me hacía falta Dios en mi vida, hermano. Yo trataba de llenar ese hueco con cosas y no llenaban, o sea, me llenaban en el momento, pero yo me seguía sintiendo vacía. Yo lo llenaba, yo fui muy violenta con mis hijos. Por mi hija fue la que, pues como es la mayor, pues sufrió más, ¿verdad? Porque pues yo era violenta, me gustaba tomar, hermano, era muy tomadora, me gustaba la fiesta, salir y demás, pero pues como le digo, yo trataba de llenar ese hueco con esas cosas que pensaba que me llenaban, pero en realidad, pues no, ese vacío solamente Dios fue el único que Amén. pudo llenar ese vacío que yo tenía, hermano. Y eso solamente un momento lo llenaba. Así es, sí. Tomaba usted y un momento Sí, después, se le olvidaba decir. Sí, al siguiente día volvía a tener ese vacío y hubo personas que me decían, es que tú con nada eres feliz, con nada. Entonces, ahora que ya conozco de Dios, digo, me hacía falta Dios en mi vida, ¿verdad? Porque desgraciadamente, pues,
le digo, mis hijos vivieron la peor parte de mí porque pues ellos vivían conmigo. Pero le digo, todo esto cambió cuando yo llegué al camino de Dios, cambió. ¿Y cuál fue el momento, hermana, en que usted dijo, necesito a Dios en mi vida? Pues fue en el 2013. Yo estaba pasando por una situación difícil sentimentalmente porque pues atravesaba una separación del papá de mis hijos y pues estaba yo pues muy mal, hermano, porque pues yo sentía que la vida se me acababa con esta separación. Traté yo muchas veces, ya no quería nada con la vida, hermano, sentía que el mundo se me acababa. Varias veces, hermano, yo traté de atentar contra mi vida porque ya no le encontraba sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, mi hermana Alicia, Dios la bendiga, mi hermana Alicia, llegamos al camino por ella, porque ella dijo, miren, vamos a la iglesia. Pues sí, ella nos habló de Dios. Entonces mi hermana Adriana y yo empezamos a buscar de Dios, y mi hermana Adriana también se acercó. Y ahí fue cuando empezamos a conocer y yo sentía mucha paz, hermano. Cuando yo llegaba a este lugar por primera vez, la primera vez no. Yo dije, ay no, ¿dónde estoy? Están locos. Están locos. Yo decía, y más porque, o sea, yo escuchaba a las hermanas que hablaban. En ese entonces, pues yo no entendía, ¿verdad? Pero pues ahora sé que hablaban en otras lenguas y yo dije, están locos, yo me quiero ir de aquí. Pero no sé qué pasaba, hermano, porque pues yo sentía mucha paz en este lugar. Yo sentía tranquilidad, esa paz que yo necesitaba, hermano. Pero pues duró poco el tiempo en el que yo estuve aquí porque pues me retiré, hermano. Le digo, yo me fui otra vez de la iglesia, empecé otra vez a tomar, hermano. A vivir lo mismo. A vivir lo mismo, exactamente, pero era peor, hermano, porque yo lo hacía, hermano, empezaba a tomar, empezaba a salir, y pues uno conoce gente en el trabajo que te dice, pues vamos, te invitamos, y pues me iba, hermano. Entonces, pero ya era muy diferente porque pues estaba como que el ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo mal. O sea, pecaba, pero pecaba con conciencia, porque ya sabía lo que hacía. Ya sabía lo que hacía, hermano. Ya sabía que era malo. ¿Cuánto duró, hermana, de que usted llegó la primera vez a lo que se apartó? Duré como unos 3 años, hermano, más o menos, sí, como unos 3 años. ¿Usted y la hermana Adriana llegaron juntas? Sí, llegamos juntas, y mi hermana Adriana pues permaneció, ¿verdad? Permaneció en el camino, y pues sí, desgraciadamente yo me aparté. Sí, no, pues entonces en 3 años usted ya conocía qué era bueno y qué era malo. Ya, sí, yo opté por lo malo, pero le digo, los tiempos de Dios son perfectos, hermano, y para gloria de Dios, pues aquí me tiene. Qué bueno, hermana, qué bueno. Y hermana Cristina, no sé si usted lo pueda contar, pero ¿qué usted cree que sería eso que terminó alejándola del camino de Dios? Pues es que siento yo, hermano, que se me hacía muy difícil estar en el camino del Señor. Se me hacía difícil pues por ejemplo, uno como mujer, pues que la santidad, que yo quería usar pantalón, que pintarme el pelo, que la pintura. Entonces, y le digo, o sea, me gustaba la fiesta, hermano, pues. Entonces, pues se me hizo fácil, pero de repente seguía viniendo a la iglesia, de repente, y
Y pues así fue todo ese tiempo, hermano, hasta que recuerdo que yo me acerqué con la hermana Alicia y yo le dije que quería, después de que me aparté, Amén. porque yo me sentía que necesitaba de Dios, hermano. Aunque anduviera apartada, yo necesitaba de Dios. Yo le dije a la hermana Alicia que ella, que si podía ir a mi casa a platicar en ese entonces. Y ella mandó a la hermana Gaby y el hermano Manuel, Ujú. para que me dieran la escuela del nacer. Amén. Entonces ahí pues yo estaba apuntando todo lo que aprendía y en ese entonces duró, no recuerdo bien cuánto tiempo duró, pero cada semana iban y pues me daban Las palabra, enseñanzas. me daban palabra. Entonces un día, hermano, pues me invitaron ellos a la iglesia, vaya hermana, vaya. Y por una otra cosa yo no podía o no quería, pero no venía, hermano. Entonces un día recuerdo que fui a la casa de mi hermana Alicia para poder venir a la iglesia y ella se había venido. Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a ir sola. Y me vine sola, hermano, ese día. Y de ese día, me acuerdo que el pastor llamó a gente que no había recibido el Espíritu Santo, el que ya lo tenía y el que hace mucho tiempo que no sentía la presencia del Espíritu Santo. Y yo pasé al frente, hermano, venía sola, aún no venían mis hijos. Y desde ese día, hermano, yo empecé a orar, empecé a arrepentirme, a pedirle perdón a Dios por haber hecho lo malo, ¿verdad? Porque pues en sí, pues yo me retiré. Bueno, hermana Cristina, hace ratito me decía que el momento en el que usted se acerca a Dios para bautizarse es pues porque usted se cansa de esta situación que usted tenía. Y entonces, hermana, el momento en el que usted vuelve al camino de Dios es por lo mismo, porque usted se cansa de la situación en la que usted vivía, o sea, se cansa de andar de fiesta, que no llenaba, pues el alcohol no llenaba su vacío, y es por eso que usted vuelve entonces. Amén, hermano. ¿Cómo cuando llega el hermano Manuel y la hermana Gaby a darle palabra, ¿qué empezó a sentir, hermana? ¿Sintió de nuevo ese cambio? Sí, hermano, yo creo que Dios ya estaba trabajando conmigo, hermano, porque como 2 semanas antes de yo regresar a la iglesia, yo ya empezaba a sentir incomodidad de mi vestimenta. Uh-huh. Yo me sentía diferente, hermano. Entonces, cuando hubo una invitación de la hermana Gaby, yo dije, pues voy a ir, ¿verdad? Entonces, el día que regresé, ese día fue tan bonito, hermano, porque desde ese día para acá, hermano, soy otra persona, soy diferente. Gloria a Dios. Hermano, porque yo empecé a orar y a orar y me escuché, hermano, escuché cómo yo empezaba a hablar en otras lenguas. Uh-huh. Y yo decía, ¿pero qué estoy diciendo? O sea, yo no entendía, hermano. ¿Usted anteriormente no había recibido el Espíritu Santo, hermano? No. ¿Los 3 años que usted estuvo, no? No. Hasta que volvió. Hasta cuando volví, hermano. Entonces, desde ese día, hermano, yo andaba bien gozosa, hermano. Ese día yo me sentía enamorada. Dios me despertaba
en la madrugada a orar, hermano. Dios me despertaba y me ponía a ayunar, porque yo sentía, ¿verdad?, esa necesidad. Y me sentía tan bonito, hermano. Ese gozo, pues fue algo especial en mi vida. Y siento que a partir de ese día ya fue como todo diferente. Ya ese vacío que yo tenía, Dios lo llenó en ese momento. Entonces, a partir de ese día como que siento que sí hay dificultades, sí hay pruebas, hermano, pero yo sé al Dios que sirvo. Amén. Yo sé que Él tiene todo bajo control, hermano. Amén. Él tiene, entonces, todo lo que pasamos es parte de Dios. Entonces, mi fe está puesta en Él y desde ese día, hermano, no lo puedo explicar, ¿verdad? Quizás No tiene palabras. Sí, cada quien lo vivió diferente. Pero yo decía, yo me sentía especial, hermano, porque decía, pero ¿por qué yo? O sea, habiendo tanta gente en el mundo, ¿por qué a mí? Y fue algo tan hermoso, hermano, que no se puede explicar. Solamente el vivirlo es una experiencia tan bonita. Y le digo, a partir de ahí, mi vida cambió por completo. Todo cambió. Todo cambió. Y hermana, haciendo un paréntesis, usted pues llevó el camino del Señor por algún tipo de problema, se alejó, volvió a recaer en lo mismo, digamos, volvió al camino correcto. ¿Y qué le pudiera decir a esas personas, hermana, haciendo este paréntesis antes de continuar a más? Sí. ¿Qué le pudiera decir a esas personas que se han alejado de Dios, hermano? Que tenían algún tiempo sirviendo en la iglesia, viniendo a la iglesia, estaban a lo mejor muy involucrados en la iglesia, quizás algunos otros no, y de repente pues algo detona que pues termina alejándolos de la iglesia. Amén. ¿Qué les diría a esas personas? Pues les diría que sí se puede, hermano. Quizás a veces el pecado te aleja de Dios, pero Dios siempre está dispuesto, siempre está con los brazos abiertos a esperarnos. Él perdona porque es un Dios de amor y su misericordia es para siempre. Yo les diría que nunca es tarde. Amén. Que hay que regresar porque en el mundo, pues el mundo no está padre, hermano. Y que sí se puede, hermano, que hay esperanza en Dios, hay esperanza. Y que pues sí, pues Dios siempre está ahí, hermano, dispuesto. Amén. Como un padre con sus hijos, siempre estamos esperando la llegada de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Es igual Dios siempre, y Dios nos ama a todos, hermano. Lo que no ama, pues es el pecado, ¿verdad? Pero Dios es amor, hermano. Sí, amén. Y pues a todos los que nos están viendo, sea la hora a la que la estén viendo, si sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, créanme que hay un Dios que cambia y que perdona, así como lo dice nuestra hermana Cristina, que no solamente es un Dios que solamente te va a ayudar un día, en el día más triste de tu vida te va a ayudar, no, sino que es un Dios que te va a ayudar siempre, aun cuando tú estés alejado del camino de Dios, Dios aún con su misericordia te sigue ayudando, y estoy seguro de que si tú vuelves, segurísimo, y tenlo por seguro tú también, que Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar, Dios tiene sus brazos extendidos para ti. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo con mi hermana Cristina. Amén. De que Dios está esperándonos todavía. Ya son 5 años, hermana Cristina, de que usted volvió, y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Pero, hermana Cristina,
¿Cómo es que llegó su familia, sus hijos, hermana, al camino de Dios? Ujú. Pues hace 13 años yo traía a mis hijos chiquitos. Ellos ya conocían un poquito. Ellos sí conocían un poquito, hermano, pero como yo me aparté, pues ellos también. Entonces, pero la semilla ahí quedó, hermano. Amén. Ahí quedó. Entonces, cuando yo regreso, yo empiezo a decirle a mi hija, vamos a la iglesia, a hablarle de Dios. Y ella, pues como ya tenía el conocimiento, a lo mejor no mucho, hermano, porque ella estaba muy chica, pero la semilla como se quedó en ella, hermano, pues dijo, pues vamos. Entonces vino, hermano, para la gloria de Dios, hermano. Ella se casó, su esposo también asiste a la iglesia, hermano. Ujú. Por eso hay que traer a los niños, a lo mejor, aunque ellos no quieran, bueno, no a fuerza, ¿verdad? Tampoco, pero yo ahora que soy abuela y traigo a mi hija, a mi nieta, yo puedo verlo porque ella alaba al Señor, ella Sí, amén. anda corriendo, ella extiende sus brazos, hermano. Y yo sé que esa semillita ahí está quedando en ella. Amén. Entonces, al rato que a lo mejor yo ya no esté, o ya no esté mi hija, ella la va a tener ahí, hermano. Sí, amén. Entonces, ella va a crecer y a lo mejor un día se va a acordar y va a decir, mi abuela me traía a la iglesia, mi mamá me traía a la iglesia, porque, Ujú. porque ahí está plantado que un día va a dar fruto, hermano. Amén. Entonces, como dice la Biblia, instruye al niño en el camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de Amén. él, hermano. Amén. Y pues para la gloria de Dios, hermano, Aquí sigue. aquí seguimos. Aquí sigue. Y hermana, seguimos, qué, hermano. qué hermoso, porque se cumple la palabra de Dios cuando dice, yo y mi casa serviremos a Amén. Jehová. Entonces, qué hermoso es primeramente volver al camino de Dios, reconocer de que usted estaba mal Amén, hermano. y reconocer que estaba en pecado, que usted estaba pecando, y reconocer que estaba mal, y también reconocer de que hay un Dios que tenía que ayudarle y la ayudó. Ahora, no simplemente a usted, sino a sus hijos también. Entonces, qué hermoso, y a todos los padres que nos ven también les digo, no se cansen de orar por sus hijos, Amén, hermana hermano. Cristina, porque como dijo usted, bien lo dijo, la semilla queda y queda en su corazón, y cuando el niño a veces ya crece en la adolescencia, la juventud, pues algunos terminan por alejarse, pero ahí está la semilla, hermana Cristina. Amén. Y que pronto va a brotar, pronto se van a acordar, mis papás me llevaban a una iglesia y yo sé que hay un Dios que puede ayudarme, que puede salvarme, y esa semillita va a brotar, y yo sé que para algunos padres que a lo mejor están pasando por una situación similar, pronto va a brotar esa semilla y va a ver que va a traer fruto al 100 por 1, hermana Cristina. Amén. Hermana Cristina, continuando, ¿cómo ya nos dijo que pues llegó usted, volvió al camino de Dios, vinieron sus hijos, ahora sus nietos, que bueno, los vemos cada domingo danzando aquí en la iglesia? Amén, y así. Pero, hermana Cristina, entrando a su testimonio hace poco, que hermana Cristina, quisiera que nos contara un poco de ello. ¿Cómo es que empezó todo esto? Porque tuvo un problema, una enfermedad. Entonces, ¿cómo es que empezó todo esto? ¿De dónde vino? ¿Qué pasó, hermana Cristina? Bueno, pues con esta enfermedad, hermano, ya yo había tenido 2 cirugías. La primera se fue como unos 17 años que me pusieron una válvula en mi cabeza. Traigo una válvula.
¿Qué es lo que usted, cómo estaba diagnosticada, hermano? Sí, con hidrocefalia y con un tumor en la cabeza, Ok, en el cerebro. ok. Con eso estaba diagnosticada. Hermana Cristina, usted fue diagnosticada, me decía, con hidrocefalia y con un tumor. Amén. Y eso ya hace 17 años de ese diagnóstico, hermana Amén. Cristina. ¿Qué pensaba usted? ¿Qué pasó, hermano? Pues, pues me diagnosticaron así, hermano, pero yo estaba embarazada de Ah, mi wow. último hijo. Tenía 4 meses de embarazo y pues el doctor dijo, fue bien claro, dijo, quizás el niño no nazca porque el medicamento es un poco fuerte, pero primero es salvar tu vida, ya después te puedes embarazar. No me daban mucha esperanza con mi hijo porque me tenían que hacer pues estudios y era como que medio complicado estando en esa condición. Em, para la gloria de Dios, mi hijo nace. En ese entonces me pusieron solamente una válvula. Me dijeron que al año me iban a quitar el tumor, pero como estaba embarazada, pues no podían. Entonces, al año, pues nació mi hijo. Nació bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Eh, Como un año después de que nació mi hijo, fue cuando me quitaron el tumor. Eh, pues no fue tan difícil como esta última vez. Me lo retiraron y duré como 2 semanas internada. Ujú. Me raparon, hermano, mi pelo me lo han cortado como 2 veces. Este, mm, pues hasta ahí quedó. Cada año me hacía estudios para ver si no había salido nuevamente, porque podía salir otra Ujú. vez. En el 2014, hermano, en una resonancia que me hicieron, pues el tumor estaba otra vez ahí. Pero como estaba muy chiquito, pues no podían operarme porque era una cirugía muy grande para un tumor, un chico, según Ok. los doctores. Pues así quedó, cada año me revisaban y así. Hasta hace 2 años, hermano, que yo empecé a sentirme mal de mi cabeza. Empecé a sentir pues náuseas, mareos, vértigo, eh, mi lado derecho de la pierna no flexeaba normal, o sea, no, yo no podía caminar bien. Perdí mucho el sabor, el gusto. Hasta el agua, hermano, el agua me sabía muy mal, hermano, donde el tumor estaba oprimiendo esa parte. Ya estaba haciendo estragos en su Sí, vida ese hermano, tumor. ya estaba creciendo el tumor y me estaba dañando mucho. Pero aún así, hermano, yo venía a la iglesia, solamente Dios sabe yo cómo venía yo. Yo recuerdo que yo me postraba, hermano, y donde me postraba, yo me mareaba, hermano, y era un mareo que se me movía todo, hermano. Solamente le digo, Dios era el único, fue el único que me fortaleció en ese proceso tan difícil. En el seguro, pues nunca había doctor. Me tuve que hacer un estudio, hermano, pues con otro doctor, Amén. ¿verdad? Pero yo aún seguía trabajando y Dios puso a las personas, hermano, en mi trabajo, porque esas personas sabían cómo estaba yo trabajando. Y gracias a Dios me encontré con compañeras, hermano, buenas personas Ujú. que Dios puso en mi camino. Mis compañeras me llevaban al comedor, me llevaban al baño, eh, porque pues yo estaba muy mal, hermano. Entonces, eh, yo bajé mucho, mucho, mucho de peso, bastantísimo bajé.
Cuando recuerdo que cuando yo fui a trabajar hasta como un martes y yo tenía una cita en un hospital para que me dieran un diagnóstico. Yo me la dieron para un viernes. Yo fui a trabajar un martes y para el viernes fui con ese doctor que gracias a Dios también lo puso en mi camino porque ese doctor dijo, es que yo no sé cómo andas caminando. Dijo, yo no sé cómo andas porque lo que tú tienes está muy mal. O sea, me acuerdo que mi hija me acompañó ese día, mi hija, gracias a Dios, pues que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Porque Amén. nunca me ha dejado. Eh, Dijo el doctor, no, esto es operación urgente, porque si pasa más de cierto tiempo, puedes hasta perder la vida, porque estás mal, o sea, el equilibrio, hermano, el equilibrio, yo caminaba como borrachita, Ujú. porque pues también era como que, Ya lo estaba perdiendo el equilibrio. sí, hermano, la vista, hermano, la vista mucho, 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 también la vista me estaba dañando. Bueno, entonces ese día era un viernes, mm, pues el doctor hizo su escrito y todo, eh, para que, dijo, con esta orden vete al seguro para que te puedan atender y te internen urgente. Entonces, pues así hicimos, fuimos al seguro, anduvimos de un lado para otro hasta que por fin en el seguro 2 nos atendieron. Y eso fue un viernes, hermano, me quedé sábado, domingo ahí. El lunes me mandaron para Monterrey. Am, pues el doctor dijo, pues sí, sí te vas a quedar porque si traes eh, muchos síntomas de que está mal, está el tumor, ya está en un lugar muy mal. Y pues me quedé, hermano, pasaron desde que me internaron allá, pasaron como 3 semanas estando yo allá. Y recuerdo que el doctor, hermano, todos los días pasaba de lunes a viernes. Pasaba el neurocirujano y el neurocirujano me decía, hermana, no me decía hermana, me decía, señora, eh, hable con su familia. Todavía no tenemos día para operarla, pero yo quiero que usted hable con su familia porque el tumor está muy grande y usted puede hasta morir. Usted puede morir porque no le aseguramos nada. Entonces esas palabras a mí me llegaban, hermano. En ese proceso, hermana, de que volvió el tumor hasta donde me está contando, ¿cómo es que se sentía usted, hermano? A lo mejor es lógico, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo se sentía, hermana? ¿Qué sentimientos tenía? ¿Qué emociones tenía? Ay, hermano, pues, Porque a veces uno dice, estoy fortalecido en Dios ujú. y a lo mejor sí, el espíritu está fortalecido, pero hay sentimientos Sí, como quiera. hermano, Somos humanos sí. todavía, cristianos, pero humanos. ¿Cómo se sentía usted, hermano? Pues, como usted dice, yo me sentía muy fortalecida en Dios y me acuerdo mucho que yo le decía a mi hija, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Amén. esa palabra siempre estaba conmigo. Yo decía, sí voy a poder, sí voy a salir de aquí. Pero también había otra parte en la que yo decía, ¿y si no salgo? Y si, o sea, mis hijos, ¿cómo van a quedar? Mis nietos. Este, sí había ese miedo, hermano, ese miedo de yo no poder salir. Y yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá se ponía a llorar. Y me decía, hija, es que no. Pero yo le decía, mira, mamá, tú vas a ver que yo voy a salir de aquí, tú vas a ver el poder de Dios. Amén. Le digo, tú lo vas a ver y voy a salir.
Y luego ya después me acuerdo cuando ya estaba despierta después de la cirugía, mi mamá me decía, acuérdate que tú me dijiste que ibas a salir de aquí. Amén. Digo, recupérate para que te puedas ir a tu casa, hermano. Pero pues sí, aunque uno esté fortalecido, hermano, sí está el miedo, el temor. Me acuerdo que mi hermana Adriana me decía, ponte cuentas con Dios, ponte cuentas porque no sabemos qué va a pasar. Amén. Hermano, entonces yo le decía a Dios, en tus manos estoy. Yo le decía, que se haga tu voluntad porque pues médicamente no me daban mucha esperanza. Amén. O sea, porque aparte me decían, o puedes quedar mal, o puedes quedar con una parte de tu cuerpo que no se pueda mover, o completamente ciega, o sin poder hablar, hermano. Entonces, el diagnóstico era pues muy malo. Era muy malo. Amén, hermano. Y hermana, me decía usted, duró 3 semanas en Monterrey Para eh, poderme operar. para que la pudieran operar. O sea, Amén. duró 3 semanas sí, solamente en espera. Sí, En espera. sí, amén, hermano. Yo me acuerdo, porque yo pasé algo con mi esposa, que a lo mejor ya la voy a comprometer, que algún día va a estar aquí, Amén, va a estar amén. aquí platicando. Pero yo pasé algo con mi esposa y, y fueron también algunas semanas estar en el hospital. Entonces, estar esperando en el hospital, eh, pues es duro, hermana Cristina, Amén. es muy, no voy a decir que está uno alegre, no, 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 no. ¿Qué pasaba por su mente en esas 3 semanas, hermana Cristina? No recuerdo mucho, hermano, la verdad. Yo iba ya muy mal. Tengo como que recuerdos muy, Vagos. ujú, sí, eh, pero si acaso será que algunas veces, algunos días, pero en sí, todo ese tiempo, hermano, yo no lo recuerdo. Ok, Yo nada más me acuerdo cuando ya me iban a llevar a quirófano, ok. pero de ese tiempo para atrás son muy pocas las cosas que recuerdo. Wow. Y ese paso, cuando usted recuerda que iba al quirófano, Amén, hermano. ¿pensó algo, sintió algo, hermana Cristina? Pues tenía miedo, hermano, tenía miedo, pero yo decía, aquí está Dios conmigo. Aquí, antes de que me llevaran para el quirófano, recuerdo que yo decía, en estas 4 paredes, Amén. aquí está Dios conmigo. Pero pues sí había un poquito de miedo. Me llevan al quirófano como eso de las 6 de la mañana. Este, Me metieron al quirófano, hermano, y de ahí ya no me acuerdo de más. Solo me dicen que fue una operación como más de 10 horas, hermano. Wow. Sí. Entonces dicen que ya que eran como a las 6, 7 de la tarde, dieron informes y pues que había salido pues aparentemente bien, que tenían que esperar al siguiente día a cómo reaccionaba. Pero al siguiente día, hermano, pues dice mi hija que pues le dijeron que mi cerebro estaba muy inflamado, entonces no podía yo despertar, hermano, no me podían despertar así, porque pues mi cabeza estaba demasiado inflamada. Tienen que esperar a que se inflame. Así es, hermano. Entonces, creo que en terapia intensiva duré como una semana también. Okay. Pues obviamente yo no me acuerdo Sí, sí, de sí, ese no, tiempo, estaba hermano. dormida. Estaba dormida, hermano. Y hermana Cristina, eh, yo conozco un poquito acerca de lo que le voy a preguntar, Amén. pero quisiera que usted pues contara más a fondo. No sé si usted se acuerde o
o qué pasaría, pero al llegar a la operación, a usted le operaron pues de su cabeza, Amén. tenían que raparla. Amén, ¿Qué hermano. pasó, hermano? Sí, pues yo tampoco no recuerdo muy bien, de hecho no recuerdo, hermano, pero dice mi hija que le preguntó al doctor, que le dijo, doctor, no, bueno, mi ex cuñada fue y le preguntó al doctor que si le podían dar mi pelo para hacerme una peluca. Entonces dice que el doctor dijo, es que no le cortamos su pelo, porque la señora nos encargó su pelo, que no se lo Wow. cortara. Y yo la verdad no me acuerdo de eso, hermano. Pero dice mi hija que días antes, bueno, una noche antes, yo estaba orándole al Señor, yo le pedía por mi pelo, hermano. Que yo le decía, pues Señor, si es tu voluntad que me lo corten, pues tú sabes, pero pues, y si no, pues mi pelo yo lo había guardado para Dios, ¿verdad, Amén. hermano? Y entonces dice que en ese momento mi hija dijo, Dios está trabajando, Dios está aquí, Amén. porque su pelo lo tiene, hermano. Yo sí, sinceramente, yo dije, voy a despertar sin pelo, Amén. porque pues casi las cirugías, pues de ese tipo, Se tienen que cortar el se tiene pelo. que cortar el pelo para poder operar. Sí, obviamente. Pero nada más para la gloria de Dios, hermano, solamente me cortaron el pedacito donde me hicieron la cirugía, hermano. Y yo me sentí, pues, bien contenta, hermano, bien feliz porque, o sea, tengo mi pelo, hermano, poquito, ¿verdad? Pero lo tengo, hermano. Amén. Pero sí, hermano, o sea, Dios trabaja de una forma muy linda, hermano, en cada persona. Le digo, en este caso en mí me guardó, hermano. Amén. En toda mi cirugía me guardó. Duró una semana en terapia intensiva. Amén, hermano. Eh, a lo mejor, como usted dice, no recuerda quizás este, nada, pero cuando sale de la terapia intensiva, ya sale despierta, hermano. Em, sí, hermano. Bueno, es que por lo mismo del medicamento, pues yo me acuerdo de que veía a mi hija, iba Ajá. y platicaba conmigo, mi mamá, mi hermana Adriana, este, pero en sí, sí, hermano, yo no recuerdo muy bien las cosas. ¿O qué le han dicho, hermano? O cuando usted salió de cirugía. Bueno, cuando estaba en terapia, mi hija dice que yo estaba demasiado hinchada, hermano, demasiado hinchada. Tenía el oxígeno, eh, estaba entubada, eh, y como ya tenía demasiado tiempo intubada, hermano, ya no podía, o sea, yo no me estaba alimentando, pues, pues con puro suero, hermano, Amén. ¿verdad? Me alimentaba. Entonces, de hecho, mi lengua, hermano, la tengo un poco quemada del lado izquierdo porque era donde me tenían el oxígeno. Ujú. Entonces el oxígeno Quemado. me quemó, hermano. Entonces por eso me tuvieron que hacer la traqueostomía, que es un tubito por la garganta, por el cuello, para poderme ayudar a respirar. Ok. Y tenía una gastrostomía, hermano, Ujú. que esa me ayudaba, era una sondita por la panza que me alimentaban por ella, hermano. Era muy, muy doloroso los dos. Wow. Sí, hermano, porque pues todo iba inyectado por la sonda, medicamentos, la comida, era pura comida líquida. Eh, pero yo creo que lo más doloroso fue lo del cuello, hermano, porque pues por mi nariz yo no podía respirar. Yo respiraba por, por la traqueostomía, hermano. Ujú. Y pues me daba mucha tos, me tenían que estar pues aspirando, ¿verdad? Para que no, pues ayudarme un poco a yo poder
respirar bien por la tos, por la flema y así, hermano. Y fue un proceso muy duro, hermano. Muy, muy duro, hermano, muy duro. Y hasta el día de hoy yo creo que me da un poquito de pena, por ejemplo, mi cicatriz del cuello, hermano. Pero ya no tanto, hermano, porque Es el testimonio, es el hermano. testimonio, Es el hermano, testimonio. es el testimonio de que Dios, aquí está, Dios La trabajó. salvó de la muerte, hermano, Amén, hermano. prácticamente. Me salvó de la muerte, hermano. Y es por eso que les decía al comienzo del episodio que la hermana batallaba un poquito para hablar porque tiene su traqueostomía y pues todavía batalla un poquito para hablar. Amén. Aparte pues tiene esa quemadura, pero es lo que hace Dios, Es lo que hace es lo que Dios. hace Dios. Tiene que haber algo que nos deje marcados para que uno pueda decir, y hasta la misma persona a la cual le pasa estas cosas, para que pueda decir, Dios en verdad existe. Y el día que a lo mejor nos querramos, que espero que no, que el día que nos querramos apartar de Dios, olvidarnos de Dios, eso nos ayuda a recordarnos de que Dios nos ayuda y nos salva, hermana Amén. Cristina. Amén, hermano. Y hermana, cuando sale de terapia intensiva, tenía todas estas cosas. ¿Cómo vivió ese proceso, hermana? Porque todavía, aun cuando sale del hospital, todavía Sí, tuvo un proceso. sí, hermano. ¿Cómo vivió ese proceso? Pues fue muy doloroso, hermano, porque pues desperté y desperté sin muchas cosas, sin poder comer bien por mi boca, sin poder respirar, por mi nariz, que a lo mejor el día al día es muy normal. Te levantas y ¿qué haces? Respiras ese aliento de vida que Dios nos da todos los días y es muy normal, hermano. Pero cuando pasa uno por estas situaciones, empiezas a agradecer, empiezas a ver la vida diferente, porque, porque respiras y dices, gracias Dios por cada respiro, por cada alimento que me das, porque ahorita, por ejemplo, si tengo ganas de algo, me lo como, hermano, porque digo, duré mucho tiempo que no podía comer por mi boca. Entonces fue un proceso muy, muy doloroso, hermano. Pero en todo eso, Dios estuvo conmigo. Amén. Dios me guardó. Eh, yo recuerdo cuando después de que salí de ese hospital, hermano, yo tenía que caminar con andadera. Tenía que caminar al baño con andadera. Tenía que usar silla de ruedas. Tenía que usar bastón. Es como volver a nacer, hermano, volver a hacer mis cosas normales, volver a empezar, hermano. Pero le digo, Dios siempre estuvo ahí. Amén. Amén, hermano, porque, o sea, fue algo muy, muy difícil, pero todo tiene un porqué. O sea, a lo mejor en el momento yo no lo entendía, a lo mejor estaba fortalecida en Dios, sí, pero no lo entiendes, en ocasiones no lo entiendes el por qué estás en esta situación, pero Dios sí lo sabe, hermano. Amén. Dios sí lo sabe y hay que esperar en Él solamente, hermano. Amén. Y hermana Cristina, después de todo esto vivido, pues le quedó su cicatriz, le quedó pues lo que usted comenta de la quemadura en su lengua. Pero hoy por hoy, ¿cómo se siente, hermana Cristina? Hoy que ya Dios la ha sanado, Amén, hermano. que comentaba ahorita lo del pelo, porque pues para una hermana cristiana pentecostal, Amén. amén, su pelo es la gloria de la mujer, como lo dice la Biblia. Entonces, que se le haya querido cortar el pelo, y a lo mejor usted no lo recuerda, hermana Cristina, pero a lo mejor lo dijo
y él ya no se acuerda si en verdad si lo dijo o no, pero cómo es Dios que hasta de eso nos guarda, hermana. Amén, hermano. Y yo creo que desde ese momento Dios estaba empezando a obrar, empezando a obrar. Hoy por hoy, ¿cómo se siente, hermana Cristina? Pues, hermano, después de esto, hermano, yo, que después de haber sido un proceso tan difícil, em, ya estoy trabajando nuevamente, hermano, gloria a Dios. Yo dije, cuando regresé a trabajar, yo dije, no voy a poder, hermano, porque dije, 7 meses no estuve trabajando, estuve incapacitada y volver al trabajo, pues ha sido algo que Dios ha abierto camino, porque pues volver a empezar otra vez de nuevo, pues no ha sido fácil, pero hoy por hoy me siento, me siento fortalecida en Dios, Amén. hermano, porque yo sé que Dios, con Dios lo tenemos todo. A veces decimos, sí creo en Dios, pero realmente creemos, o sea, y no hay que esperar a estar en una cama como yo, hermano, porque eh, no es fácil, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe por qué hace las cosas y pues hasta ahorita, ahí vamos, hermano, poco a poco, ahí vamos. ¿Qué le han dicho de las personas cuando, o no sé si haya contado algo de su testimonio a demás personas que, que no están dentro de la iglesia? ¿Les ha contado, no les ha contado? ¿Qué respuesta ha tenido de Amén, ellos? hermano, el jueves en mi trabajo hay una señora que me conoce y me dice, me dijo algo muy bonito, hermano, me dijo, eres el milagro de Dios viviente. Y eso, dije, pues sí, en realidad son cosas que Dios, la mano de Dios, yo pude ver el amor de Dios, yo pude ver eh, que Dios obró conmigo, hermano. Amén. Hay otra señora en el trabajo que me cuenta que su sobrina tenía lo mismo que yo, hermano. Entonces su sobrina, desafortunadamente su sobrina murió. Y ella me ve y me dice, hermana, dice, yo te veo y digo, gloria a Dios por la hermana, porque ella puede contarlo, ella puede contar la experiencia que tuvo con Dios hacia ella. Y esa hermana se goza mucho, hermano. Ella es hermana, pero de otra iglesia, ¿verdad? Ajá. Pero ella se goza mucho y cada que me ve, hermano, ella dice, no, la hermana, gloria a Dios que ella está bien. Ella se pone triste por su hermana, digo, su sobrina, perdón, pero ella dice, mi sobrina está en un lugar mejor, ¿verdad? Pero sí, hermano, sí veo, hay personas en mi trabajo que me dicen y comparten conmigo. Hay una muchacha que me dice, gracias a Dios por su vida, Cristi, porque la vimos cómo estaba de mal, Ujú. la vimos ahora cómo está y Dios es grande. Amén. Dice, en ese proceso, desde que usted empezó con sus dolores hasta ahora, hemos podido ver la gloria de Dios en usted, Gloria a hemos Dios. podido ver que Dios obró con usted. Y eso es muy padre, hermano, porque eh, yo me gozo, hermano, con esas personas porque yo sé que ellas pueden ver la grandeza de Dios, hermano. Amén. Y a través de usted, hermana, Amén. que a veces es cuando uno comprende el por qué pasan las cosas, que a veces pues son demasiado difíciles, a veces son cosas que no entiende nuestra mente humana, pero cuando las pasa y cuando Dios nos libra de todo ello, hermana Cristina, eh,
que le contamos a otra gente lo que Dios hizo en Amén, nosotros o en las demás personas y lo ven, se quedan asombradas. Y cuando uno más les dice, es que yo no tenía esperanza de vivir, la ciencia, la medicina me decía, no tienes esperanzas, ellos se quedan impactados porque dicen, entonces, sí, Dios existe en verdad. amén. Dios existe en verdad. Y hermana, este espacio, no me canso de repetirlo, se abrió para eso, para que gente que está en su casa a cualquier hora, viéndonos, amén, puedas saber y entender de que hay un Dios, de que hay un Dios que no solamente está en las escrituras Dios nos la dejó pues para leer su palabra, para tener su palabra, pero su palabra es viva y Dios también sale de eso y está aquí con nosotros, hermana Cristina, y Dios se manifiesta a través de los testimonios como los que hemos estado presentando en este podcast de vida. Amén. Hoy esperamos de que Dios se manifieste en su testimonio y que almas puedan ser tocadas, porque hay almas, hermana, que están, como le digo, en su casa o en su trabajo viendo este podcast, que necesitan de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que hace volver al camino y que te espera con brazos abiertos. Amén, hermano. Hay un Dios, hermana, que todavía ayuda a su pueblo. No solamente ayudó a Moisés, no solamente ayudó a Pablo, a Juan, no. También nos ayuda a nosotros aquí, hermana Cristina. Y qué bueno que Dios se ha manifestado a su vida, qué bueno que Dios se manifestó de esa forma tan poderosa que de no tener esperanzas para vivir, para la medicina, para el Amén. doctor, hoy la tenemos aquí en el podcast de vida, testificando lo que Dios hace. Entonces, eso me llena de gozo, pero me va a llenar más de gozo que alguien que está ahí viéndonos diga, yo necesito conocer ese Dios, porque Amén. a lo mejor también tiene alguien ese tumor, esa hidrocefalia, alguien también se ha alejado del camino de Dios y necesita saber y entender eso de que Dios está ahí con él. Entonces, hermana Cristina, por último quisiera que abriera su corazón y que le dijera o qué palabras tiene usted para decirle a esa gente que está en su misma, estuvo en su, está pues, en la misma situación que usted vivió. ¿Qué puede decirles a ellos, hermano? Pues que hay esperanza, hermano. En Dios hay esperanza. Eh, Pongámosle todas las cosas a Dios y Dios peleará nuestras batallas, porque Amén. así dice su palabra. Tenemos un Dios de amor. Eh, yo todos los días, hermano, que despierto, le agradezco a Dios por el aliento de vida que me da día a día, por un nuevo día, le agradezco a Dios. Y todo hay que dejarlo en las manos de Dios. Y yo le digo a esa gente que nos está viendo, le digo que hay esperanza, que a lo mejor para los doctores médicamente uno puede quedar mal, uno puede quedar Con secuelas. con secuelas, porque yo era una candidata para eso, hermano, y a lo mejor sí tengo un poco de secuelas, un poquito, pero poquito. Pero yo sé que Dios, poco a poco, Él terminará su propósito en mí, Él terminará lo que empezó conmigo, Amén. hermano. Eh, yo les, yo les aconsejo, hermano, que busquemos de Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, y en Dios hay esperanza, en Dios hay la vida. Que sí se puede, que Dios todo lo cura, o sea, Dios tiene la salud, tiene la vida en sus manos, y hasta que Dios diga, Amén. hasta el día que Dios nos permita estar en este mundo terrenal, hermano, aquí estaremos, pero de pronto
pues ese es mi consejo, hermano, que sí se puede, hay esperanza, hermano, hay esperanza, hay que tener fe. Yo los aconsejo que busquen ese Dios que a mí me levantó de una cama de Amén. hospital, que sí se puede salir adelante, que le echemos ganas, que arrebatemos el reino de Dios, que lo arrebatemos día a día, porque no es fácil, créanme que no lo es, pero con Dios duele menos, hermano. Amén. Sí, amén, hermano. Amén, hermano. Y hermana, yo creo que no queda más que decir, más que busquen a Dios, busquemos al Señor, como dice la Amén. hermana Cristina y la dice la palabra de Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y gracias, hermana Cristina, por estar en este espacio. Gracias por estar aquí. Bendecimos su vida, nos impactó su vida. Y yo sé que este testimonio, hermana, almas van a ser tocadas por él. Amén, amén. Almas van a ser tocadas por este testimonio. Y ustedes que nos ven, hay un Dios que sana, hay un Dios que cura los tumores, que cura el cáncer, que cura el SIDA, que cura toda enfermedad, la puede curar Dios, porque tenemos un Dios que es todopoderoso, no simplemente poderoso, sino todopoderoso. Y ese Dios quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere bendecirte, pero sobre Amén. todas las cosas, Dios quiere salvar tu alma. Amén. Entonces, tú que nos estás viendo, visítanos, amén, visita esta iglesia, Tabernáculo de Vida. Nos encontramos en Ramos Arizpe. Visita nuestra iglesia en Saltillo, la iglesia del Dios Viviente. Visita también nuestra iglesia en Huachichil, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Mándanos un mensaje en nuestras redes sociales y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Entonces, no pelees con tus propias fuerzas. Las fuerzas del humano se acaban, tienen un límite. Pero cuando buscamos la ayuda de Dios, sus fuerzas son ilimitadas. Dios no tiene un límite, Dios es ilimitado. Entonces, te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 3 iglesias. Y si no, estás en otro estado, si estás en otra región de México, de cualquier parte, mándanos un mensaje. Te contactamos con algún pastor para que Dios sea bendiciendo tu vida. Gracias, Amén. hermana Cristina, por estar aquí. Dios la bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Dios va a tocar vidas, hermano. Dios va a Amén, tocar hermano. vidas y Dios va a, como lo decía siempre, Dios va a inyectar vida a través de esto, hermano. Muchas gracias, hermana Cristina. Amén, hermano. Y Dios bueno, bendiga. nos vemos en el siguiente podcast y no se pierda el otro episodio. Dios me los bendiga mucho y quedamos despedidos. Gracias. Yo soy tu